Cuando Adrián y Pablo cruzaron la puerta y desaparecieron en la oscuridad de la noche, la casa volvió a quedar en silencio. Todo parecía haber terminado. Las conversaciones se habían apagado, las risas habían desaparecido y la velada había llegado a su fin. Sin embargo, para mí, aquello era apenas el comienzo. Me quedé sola en la sala, observando los sillones vacíos donde, tan solo unos minutos antes, se habían sentado dos personas que, sin saberlo, terminarían formando parte de uno de los momentos más extraños y reveladores de mi vida. El silencio que llenaba la habitación contrastaba con el ruido que existía dentro de mi mente. Cada palabra pronunciada aquella noche seguía resonando en mis pensamientos. Cada mirada. Cada pausa. Cada emoción que había experimentado. Al principio creí que mi inquietud provenía de la presencia de aquellos desconocidos o de la actitud inusual de mi esposo. Pero cuanto más reflexionaba, más evidente se volvía una realidad que hasta entonces no había querido ver. El verdadero conflicto nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de mí. Aquella noche no me enfrenté a las acciones de otras personas. Me enfrenté a mis propios miedos. A mis inseguridades. A las dudas que llevaba años ocultando bajo la falsa sensación de control que muchas veces confundimos con confianza. Durante mucho tiempo pensé que confiar era algo sencillo. Creía que los años compartidos, las experiencias vividas juntos y los recuerdos construidos en pareja eran suficientes para garantizar una confianza inquebrantable. Pero esa noche comprendí algo diferente. La verdadera confianza no se pone a prueba cuando todo es claro y predecible. Su fuerza aparece precisamente cuando reina la incertidumbre. Cuando surgen preguntas sin respuestas inmediatas. Cuando la imaginación comienza a construir escenarios que quizá nunca existieron. Cuando el miedo intenta ocupar el lugar de la razón. Fue entonces cuando entendí una verdad que jamás había considerado con tanta claridad. Muchas veces no sufrimos por la realidad, sino por las historias que inventamos sobre ella. Nuestra mente tiene una capacidad extraordinaria para llenar los vacíos con suposiciones. Creamos explicaciones antes de conocer los hechos. Construimos conclusiones antes de escuchar toda la verdad. Y, poco a poco, terminamos creyendo en nuestras propias interpretaciones como si fueran certezas absolutas. Quizá por eso tantas relaciones terminan deteriorándose. No siempre por traiciones o grandes errores. A menudo se desgastan por el miedo, por las dudas no expresadas, por la falta de comunicación y por la incapacidad de mostrarnos vulnerables frente a quienes más amamos. Aquella noche mi esposo no intentó darme una lección con palabras. Tampoco buscó convencerme mediante explicaciones elaboradas. Lo hizo de otra manera. Me obligó a observar algo que llevaba años pasando desapercibido ante mis ojos. Me mostró cuánto miedo sentimos los seres humanos a ser auténticos. Tememos ser juzgados. Tememos ser rechazados. Tememos mostrar nuestras debilidades. Tememos revelar aquello que realmente sentimos. Por eso construimos máscaras. Adoptamos papeles. Fingimos seguridad cuando estamos asustados. Fingimos indiferencia cuando algo nos importa demasiado. Fingimos fortaleza cuando por dentro nos sentimos frágiles. Y con el paso del tiempo llegamos a identificarnos tanto con esas máscaras que olvidamos quiénes somos realmente. Solo después comprendí el verdadero significado de las palabras que él repitió durante toda la noche. La honestidad no consiste únicamente en decir la verdad. La honestidad consiste en permitir que otra persona vea quién eres realmente, sin disfraces, sin defensas y sin la necesidad constante de aparentar perfección. Porque la verdadera intimidad no nace de la perfección. Nace de la autenticidad. Nace cuando dos personas tienen el valor de mostrarse tal como son, con sus virtudes y defectos, con sus fortalezas y vulnerabilidades. Pasaron las semanas. Luego llegaron los meses. La vida recuperó su ritmo habitual. Sin embargo, aquel recuerdo nunca desapareció por completo. Cada vez que regresaba a mi memoria encontraba una enseñanza diferente. Descubría detalles que antes no había notado. Comprendí aspectos que en aquel momento habían pasado inadvertidos. Con el tiempo entendí que las lecciones más valiosas rara vez llegan envueltas en comodidad. Casi siempre aparecen disfrazadas de incertidumbre, de confusión o de situaciones que nos obligan a cuestionar aquello que creíamos comprender. Son esos momentos los que nos transforman. Son esos momentos los que nos hacen crecer. Son esos momentos los que cambian nuestra forma de ver el mundo. Hoy, al mirar hacia atrás, ya no siento la ansiedad que me acompañó aquella noche.
lo que permanece es algo mucho más valioso: gratitud. Gratitud por haber descubierto aspectos de mí misma que desconocía. Gratitud por haber comprendido que la confianza es una decisión consciente y no simplemente una emoción. Gratitud por haber aprendido que la sinceridad exige valentía. Y gratitud por haber entendido que las relaciones más profundas no se construyen sobre la ausencia de problemas, sino sobre la capacidad de enfrentarlos juntos. Quizá esa sea la verdadera esencia de esta historia. Las mayores transformaciones de nuestra vida no ocurren cuando cambia el mundo que nos rodea. Ocurren cuando cambia nuestra manera de interpretarlo. Cuando aprendemos a mirar más allá de las apariencias. Cuando dejamos de actuar desde el miedo y comenzamos a actuar desde la comprensión. Porque hay conversaciones que duran apenas unas horas, pero dejan enseñanzas que nos acompañan durante toda la vida. Hay noches que parecen ordinarias y terminan convirtiéndose en puntos de inflexión que jamás olvidamos. Y existen momentos que no cambian las circunstancias que nos rodean, pero transforman para siempre la persona que somos. Por eso sigo recordando aquella noche después de tanto tiempo. No por lo que ocurrió a mi alrededor. No por las palabras que se dijeron. Ni siquiera por las personas que estuvieron presentes. La recuerdo porque fue la noche en que comprendí algo que cambió mi manera de vivir para siempre, que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de permitir que el miedo tome decisiones por nosotros, y aprendemos a confiar, a comprender y a vivir con el corazón abierto. Y quizá, después de todo, ese fue el descubrimiento más importante de aquella noche. Y así terminó aquella noche, pero la verdad es que sus efectos permanecieron conmigo durante mucho más tiempo. Con el paso de los días comprendí que las experiencias más importantes no siempre llegan acompañadas de grandes acontecimientos ni de momentos espectaculares. A veces aparecen de forma silenciosa, escondidas dentro de conversaciones incómodas, dudas inesperadas o situaciones que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos. Aquella noche me enseñó que la confianza no consiste en tener todas las respuestas, sino en encontrar la fortaleza para seguir adelante incluso cuando existen preguntas sin resolver. Me enseñó que el miedo puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y que muchas veces somos nosotros mismos quienes construimos las barreras que nos separan de los demás. Pero, sobre todo, comprendí que las relaciones más profundas nacen de la sinceridad, del respeto mutuo y de la valentía de mostrarnos tal como somos. Hoy, al recordar todo lo ocurrido, ya no pienso en la confusión ni en la incertidumbre que sentí aquella noche. Pienso en la lección que dejó detrás. Porque algunas historias no cambian nuestra vida por lo que sucede en ellas, sino por lo que nos enseñan sobre nosotros mismos. Y esa fue, sin duda, una de esas historias que permanecen para siempre en la memoria.